El Ministerio Internacional Jesucristo, la Esperanza del Mundo y Daily Life Ministries presentan su programa Jesucristo, la Esperanza del Mundo, con la dirección del pastor José García. Bienvenidos. Muy buenas tardes, querida radioaudiencia. Esta es su programación Jesucristo, la Esperanza del Mundo. En esta preciosa tarde, nosotros le queremos dar gracias al Señor por una oportunidad más que nos ha dado de estar aquí frente a estos micrófonos en su emisora favorita, WCGO 1590 AM. Y también usted se puede sintonizar a través de WCGO Radio para vernos en su teléfono, en su computadora. Y si quiere escucharnos en su radio es WCGO 1590 AM. Ahí puede usted escuchar todos los fines de semana, todos los domingos de 12 a 1, esta programación que el Señor ha puesto en este lugar. Le queremos dar las gracias primeramente a Dios por una oportunidad más y sabemos de que hoy Él nos ha dado una palabra que cambiará tu vida, transformará tus pensamientos y ya no volverás a hablar igual como lo hacías antes. Le damos gracias a Dios por esta palabra que van a escuchar y le pedimos siempre la dirección a Dios y vamos a iniciar nuestra programación con una pequeña oración. Que dice así: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, la gloria y la honra, Señor, porque todo lo que se haga aquí en este momento, Señor, que seas tú, Señor, escóndenos a nosotros para que te vean a ti, Señor, hablar a través de esas ondas radiales, Señor, y cuando ellos escuchen esta palabra sean transformados y edificados, Señor. Te damos las gracias, la gloria y la honra, y te pido sabiduría y entendimiento, Señor, para poder desarrollar lo que tú nos has dado en esta preciosa tarde. Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad que nos das. Amén. Y empezamos nuestra programación en el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Amén. El título que el Señor nos dio esta mañana se llama La fe que mueve montañas. Y dice así en Hebreos 11:1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. En este versículo hay dos palabras que describen a la fe y son la confianza y la certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto de inicio y un punto final. El punto de inicio de fe es creer en el carácter de Dios. Y el punto final de la fe es creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas. La fe nos da las fuerzas de pelear nuestras batallas y al declarar con fe la palabra de Dios, los espíritus de oscuridad salen y abandonan los cuerpos donde habitan. ¿Se da cuenta usted el poder que tiene la fe cuando usted la habla y la declara exactamente como la palabra de Dios se la describe a usted? Veamos lo que dice Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. En Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe
recompensar a quienes lo buscan. Con sinceridad. Dios nos asegura que todo lo que le buscamos con sinceridad, que actúan con fe basados en el conocimiento que tienen en Dios, serán recompensados cuando usted y yo anunciemos las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Él quiere que usted y yo ejercitemos nuestra fe al hablar la palabra de Dios solamente y meditarnos al oír la palabra. ¿Qué es lo que le estoy tratando de explicar en esta mañana? Cada vez que usted trate de leer la palabra de Dios, esté seguro que usted la hable o la lea lentamente y la pueda escuchar usted y grabar en su espíritu. Porque cuando usted medita ese versículo hasta grabarlo en su espíritu, ese versículo, esa palabra de Dios crea imprimida en usted y se le facilita a usted para reconocer si las cosas que están sucediendo a su alrededor son de parte de Dios o son de parte del enemigo. Hay poder en la meditación de la palabra. Por eso es que nosotros le aconsejamos a usted que escuche y lea la palabra de Dios en alta voz para grabarla en su espíritu. Veamos lo que nos aconseja en Romanos capítulo 10 y versículo 17. Aquí hay un consejo de parte del apóstol Pablo a los romanos muy interesante, que también nosotros lo debemos de tomar en cuenta siempre. Y dice así: Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Amén. En Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta usted, mi querido amigo y hermano que me escucha en esta preciosa tarde, que no hay otra manera como usted puede desarrollar su fe si no es a través de escuchar la palabra de Dios? Cada vez que usted lea la palabra de Dios en voz alta, usted está haciendo que su fe se desarrolle al oír la palabra de Dios. Veamos lo que nos aconseja ahorita el apóstol Juan. Aquí hay algo que nosotros siempre debemos de tener en cuenta, y es de qué manera el enemigo, o sea, Satanás, se manifiesta para atacar a nosotros los cristianos. Y en Juan capítulo 10, versículo 10, explica de la siguiente manera: El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Amén. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Y yo he venido, aquí está hablando Jesús, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se da usted cuenta que hay dos tipos de descripciones en este versículo? En el principio le describe a usted la maldad del enemigo hacia nosotros los que hemos conocido al Señor. Pero en la parte superior dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que realmente los beneficios que nosotros como cristianos obtenemos en nuestra vida cuando aceptamos a Cristo. Él viene y nos protege y nos ayuda a salir de cualquier cosa que estemos pasando. Dice, Dios quiere que usted viva, no que muera.
Esa es una gran verdad. Si Dios le da vida en abundancia es porque Él quiere que usted siempre viva, no que muera. Nosotros tenemos que aprender más a conocer la palabra de Dios y conectar la fe, que es la que produce milagros en su vida y hace que los reinos de las tinieblas se sometan al poder de Dios. Veamos lo que nos aconseja Hebreos 11:33. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones. Amén. En Hebreos 11:33 dice, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones. Veamos los ejemplos cuando hablamos basados en nuestra fe y creer en Dios. Ejemplo número 1, Daniel fue protegido de la boca de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego no sufrieron daños en las llamas del horno caliente. Elías escapó de morir a filo de espada, como ordenó la reina Jezabel. El rey Ezequías recuperó las fuerzas después de una enfermedad mortal. Gedeón fue poderoso en batalla. El hijo de una viuda fue resucitado por el profeta Eliseo. Usted se da cuenta que cuando la fe es activa y la activamos de una manera correcta, obtenemos buenos resultados. Y dice, nosotros también podemos tener victoria mediante la fe en Cristo. Nuestras victorias sobre los opresores pueden llegar a ser parecidas a la de los santos del Antiguo Testamento. A pesar de que nuestro cuerpo se deteriora y muere, nosotros viviremos para siempre, gracias a Jesucristo en la resurrección prometida. La muerte fue derrotada y la victoria de Cristo en la cruz del Calvario es el sello del Evangelio de Dios. Veamos lo que dice en Romanos capítulo 1 y versículo 17. Este es otro consejo que el apóstol Pablo le da a los romanos. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. Dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Jesús, como el regalo más precioso de Dios para la humanidad, en el Evangelio vemos la justicia de Dios en su plan para salvarnos, y también descubrimos cómo podemos ser aptos para la vida eterna. Cuando creemos y confiamos en Cristo Jesús, se arregla nuestra relación con Dios. De principio a fin, Dios nos declara justos ante Él por medio de la fe. Y solo por la fe, para mostrar que al confiar en Dios somos salvos y tenemos vida y para siempre. Escuche algo que tengo aquí para usted, que es algo nuevo que va a escuchar en esta preciosa tarde. Ni en el cielo ni en la tierra
ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Hay otro nombre como el de Jesús, porque ese nombre que sobre todo nombre es el nombre poderoso de Jesús, porque ese nombre que sobre todo nombre es el nombre poderoso de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús, porque ese nombre que sobre todo nombre es el nombre poderoso de Jesús, porque ese nombre que sobre todo nombre es el nombre poderoso de Jesús. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero cantarán y dirán: ¿Quién como Jehová? Su pueblo le alabará, con pandero cantarán y dirán: ¿Quién como Jehová? Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero cantarán y dirán: ¿Quién como Jehová? Su pueblo le alabará, con pandero cantarán y dirán: ¿Quién como Jehová? Y dirán: ¿Quién como Jehová? Y dirán: ¿Quién como Jehová? Gloria sea el Señor. ¿Se da cuenta usted que no hay otro nombre, ni en el cielo ni en la tierra, como el de Jehová nuestro Dios, Jesucristo, el poderoso Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores? Leamos lo que dice Mateo capítulo 17 y versículo 20 en esta historia que le vamos a leer, para que usted entienda lo que se le va a dar lectura. Esto
Este Mateo 17:20 es cuando el Señor le responde una pregunta que los discípulos le hicieron, que por qué los discípulos no pudieron echar fuera un demonio de un niño que le llevó el padre, que lo atormentaba. Y en el versículo 17:20 dice así: Y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de aquí y vete al otro lugar, y el monte les obedecería. Nada les sería imposible para ustedes. Los discípulos no pudieron expulsar al demonio y le pidieron una explicación a Jesús, y él les dijo que no tenían suficiente fe. Ese es el poder de Dios más nuestra fe, lo que mueve montañas. Jesús le dijo que si su fe hubiera sido tan solo así pequeña como una semilla de mostaza, cuando usted trata de expulsar al demonio con sus propias fuerzas, en lugar de usar el poder de Dios, usted va a fracasar. Si nos sentimos débiles o incapaces como cristianos, debemos examinarnos y examinar nuestra fe y asegurarnos que estemos confiados en el poder de Dios y no en nuestra capacidad humana. Jesús no estaba humillando a los discípulos por su poca fe, sino que mostrarles lo importante que sería la fe. Quite la mirada de la montaña que le atormenta en esta preciosa tarde y ponga su mirada fija en Jesucristo para que aumente su fe. Solamente así podrá superar los obstáculos que aparezcan en su vida diaria. Veamos lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 3, y vamos a darle lectura a varios versículos del 25 al 31. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? No, es también el Dios de los gentiles. Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los que por en verdad Dios es uno, y el cual justificará en virtud de la fe a los incircuncisos y por medio de la fe a los circuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Amén. En Romanos capítulo 3 y versículo 25 al 31 dice, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en Jesús, que murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto, Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia
ahora nos perdona todo lo malo que hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Ante Dios no teníamos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Dios no es solamente Dios de los judíos. En realidad, Él es Dios de todos, sean o no judíos. Hay un solo Dios, y es el Dios que acepta a todos los que confían en Jesucristo, sean judíos o no lo sean. Pero si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que la ley ya no sirva. Al contrario, si confiamos en Él, la ley cobra más valor. Usted sabe que Cristo dio su vida para que todo el que en Él crea tenga vida eterna. Ha puesto su fe en Jesús porque nos salva. Dios solo por la fe elimina el orgullo humano, porque la fe no es una acción que podemos hacer. La fe exalta lo que Dios ha hecho, no lo que nosotros hacemos. La fe reconoce que no podemos cumplir la ley ni las expectativas de Dios y que necesitamos ayuda. La fe se basa en nuestra relación con Dios. Leamos lo que dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Amén. En Hebreos 11:7 vemos que Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podrían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Noé sufrió rechazo porque era diferente a sus vecinos. Dios le ordenó construir un barco enorme en medio de tierra seca. Y aunque este mandato de Dios no parecía tener sentido, Noé obedeció a Dios. La obediencia de Noé lo hizo parecer extraño ante sus vecinos. Cuando usted obedezca a Dios, no se sorprenda si otros lo consideran diferente. Si Dios le pide hacer algo, Él le dará la fuerza necesaria para realizar dicha tarea. La vida de Abraham estuvo llena de fe. Por orden de Dios, dejó su hogar y se trasladó a otra tierra, obedeciendo, sin hacer preguntas. Creyó en el pacto que Dios hizo con él. En obediencia a Dios, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. No se sorprenda si Dios le pide que salga del lugar confortable donde se encuentra usted hoy, con el fin de cumplir la voluntad de Dios. Acuérdese que Dios es un Dios que todo lo que le ha prometido se lo va a cumplir. No importa dónde y cuándo, Él es un Dios y le agradan a los que le obedecen
y se manifiesta en un poder tan sobrenatural cuando usted es una persona obediente. Si Dios murió por nosotros, nosotros hoy en día que estamos caminando en un tiempo peligroso y nos estamos acercando al tiempo en que Él fue crucificado, y nosotros debemos de reconocer ese acto soberano y poderoso que Él hizo de ir voluntariamente y ser colgado en la cruz del Calvario. Escuche esto que dice así, que usted como creyente debería de hacer lo mismo que este hermano dice en esta alabanza. Amén. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús que murió en esa cruz por salvar al más vil pecador. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz,
desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré a Jesús en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz. Gloria sea al Señor. Se da cuenta, mi querido hermano y amigo que me escucha en esta preciosa tarde a través de esta emisora favorita, WCGO 1590 AM. Dios le está hablando a usted de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque lo ama tanto que el Señor ha hecho un sacrificio inmenso para poder llegar a usted, para que recapacite y le dé una oportunidad a su Creador. Veamos lo que dice en Filipenses 4:19. Ahí va a recibir usted algo muy importante que solo en Jesucristo lo podrá obtener. Y este mismo Dios, quien me cuidará, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Claramente tenemos que tener siempre la confianza y podemos confiar en que Dios siempre suplirá nuestras necesidades. Él nos proveerá todo lo que necesitemos en esta tierra, siempre y cuando usted sea una persona fiel al Señor. Porque hay personas que cuando comienzan a experimentar una pequeña necesidad en sus hogares, ya no quieren ni asistir al templo, alabar y glorificar su nombre. Entonces, ¿cómo quieren provocar milagros si usted, en lugar de darle gracias a Dios, usted se queda abrazando el problema que está pasando? Cambie su manera de pensar y su actitud. Dele gracias a Dios en las buenas y en las malas. Veamos lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 20 y leemos varios versículos del 19 al 29. Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Jesús se aparece a Tomás. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré. Ellos le contestaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. Meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí
y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Propósito del libro, entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Amén. En Juan 19 al 29 dice, entonces, al atardecer de aquel día primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por medio a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonáis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondiendo Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos son los que no vieron y sin embargo creyeron. Aquí en estos versículos le voy a dar una pequeña revelación que hay. Para llevar a cabo la obra de Dios necesitamos la dirección del poder del Espíritu Santo. No deberíamos de tratar de hacer la obra del Señor con nuestras fuerzas. Hay vida en el aliento de Dios. Cuando Dios creó al hombre, éste no recibió la vida hasta que Dios sopló aliento de vida. El aliento de Dios hizo que el hombre fuera diferente a las demás criaturas. El soplo de Jesús a sus discípulos, Dios impartió vida espiritual, eterna. Con este soplo vino poder para hacer la voluntad de Dios. Vino el poder para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Jesús les estaba asignando su misión a los discípulos bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo para predicar la buena noticia de Jesús, para que la gente reciba el poder del perdón y sean borrados sus pecados. Los discípulos no tenían el poder de perdonar los pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús dice que somos benditos si creemos en Él, sin tener que verlo. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Por medio de Él hemos recibido la vida eterna. Cuando usted toma la decisión
de aceptar al Señor Jesús como su único Salvador de su vida, es que usted va a poder ser elegible de resucitar nuevamente y recibir la vida eterna. ¿Por qué le digo de resucitar nuevamente? Porque cuando andamos en el pecado, nosotros estamos muertos. No hay vida en nosotros, porque la vida de nosotros anda caminando en tinieblas, haciendo siempre lo mal. Estamos enfocados en todo el tiempo a hacer el mal y nunca podemos tener la oportunidad de hacer el bien. Esa es una de las razones por la cual Jesucristo y Dios, el Padre, tomó la decisión de enviar a su Hijo unigénito a este mundo a que diera su vida por toda la humanidad. Él no ha hecho excepción de personas. Todavía hasta el día de Dios, Él sigue siendo Dios y sigue salvando a todo aquel que se arrepiente. Por eso usted y yo debemos de reconocer que Él es el único Dios en esta tierra. Y si no lo cree, escuche lo que esta hermana dice a través de esta alabanza. ¡Aleluya! ¿Quién es? Ese es mi Salvador. ¡Hurra! ¡Ay, qué! ¡Aleluya! ¿Quién fue el que bajó del cielo, murió en un madero por la humanidad? ¿Quién fue el que vertió su sangre para librar al mundo de densa oscuridad? Aquel no fue Pedro ni Pablo, ni Tomás ni Santiago, ni Marcos ni Juan. Aquel tiene todo el dominio de la naturaleza, los cielos, tierra y mar. ¿Quién es aquel que caminaba por encima del agua, que cuando hablaba a la mar se calmaba? Ese es tu Salvador. ¿Quién es aquel que siendo rico él dejó su riqueza, vino a este mundo a morir en pobreza? Ese es mi Salvador, batalladora. Ese es tu Salvador, mi hermano. Ese es mi Salvador, el que murió por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Quién fue aquel profetizado por hombres consagrados antes de nacer? ¿Quién fue el que nació en un establo, en humilde pesebre, en ciudad de Belén? Aquel no fue el profeta Elías, Daniel ni Zacarías, ni fue el hombre Adán. Aquel fue el Cristo de la gloria, que vio al hombre perdido y lo vino a salvar. ¡Qué lindo, qué maravilloso! ¿Quién es aquel, cántalo, que caminaba por encima del agua, que cuando él hablaba a la mar se calmaba? Shabahira, ese es tu Salvador. ¿Y quién es aquel que siendo rico
ese es mi Salvador. ¿Quién es aquel que caminaba por encima del agua, que cuando hablaba la mar se calmaba? Ese es mi Salvador. ¿Quién es aquel que siendo rico él dejó su riqueza, vino a este mundo a morir en pobreza? Ese es mi Salvador. ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? Yes. Ese es mi Salvador. Ese es tu Salvador. Gloria al Señor. ¡Qué maravilloso! Aleluya. Gloria sea al Señor. Y le damos continuación a nuestro programa. Dice, veamos lo que nos aconseja Hechos, capítulo 2, de versículos del 20 al 23. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Amén. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió también. Sabemos que Dios le dio grandes poderes y lo vimos hacer grandes maravillas y milagros y señales. Desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. La salvación de Dios está disponible para todos. Pasaría un poco de tiempo para que usted y estos nuevos creyentes comprendieran que todos incluía a los gentiles. Todo lo que le sucedió a Jesús estaba bajo el control de Dios. Sus planes no fueron afectados en ningún momento por el gobierno romano ni los oficiales judíos. Este conocimiento sirvió de gran consuelo para los creyentes de la iglesia primitiva. Pedro habló confiadamente acerca de la muerte y resurrección de Cristo. No habían pasado 2 meses desde que Jesús fuera ejecutado públicamente en el Calvario y su muerte y resurrección aún era noticia. Pedro y los apóstoles vieron a Cristo resucitado y fueron transformados. Amén. Querido hermano, hemos llegado al final de nuestra programación. Si esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida y sientes que ha transformado tu vida y quieres volver a los caminos del Señor y aceptar a Jesucristo como el único y dueño de tu vida y Salvador, levanta tu mano derecha conmigo y repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que soy pecador. Límpiame
con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás se borre de ahí. Si usted ha hecho esta humilde oración, déjeme decirle que ha pasado de vida, de muerte a vida, y usted tiene la vida eterna. Sea usted valiente y reconozca que solo en Jesús, su único amigo, hay salvación. Tengo un amigo que me ayuda en todo. Él no me saca en cara los favores. Y muchas veces, cuando le he fallado, Él siempre me perdona y me ayuda a continuar. Tengo un amigo que me ayuda en todo. Él no me saca en cara los favores. Y muchas veces, cuando le he fallado, Él siempre me perdona y me ayuda a continuar. Ese es mi amigo Jesús. 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 Que siendo un rey, que siendo Dios, mi amigo es. Que siendo un rey, que siendo Dios, mi amigo es. Era uno de los 12 que siguió a Jesús el Nazareno a predicar, y fue el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición llenó su alma y el amor al dinero lo cegó, y por unas monedas miserables al maestro con un beso lo entregó. Judas, no tiene precio tu maldad, ciego que no conoces el amor y la verdad. Llanto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel al que tanto te amó.